La clase anterior estábamos nosotros viendo el tema de los derechos de la naturaleza y llegamos al artículo 71, ¿no? El famoso artículo 71. Nosotros le hemos levantado mucha expectativa a ese artículo durante muchos años y claro, con mucha razón, porque efectivamente implica el reconocimiento de un sujeto de derecho adicional. Y bueno, lo primero que hemos dicho es que la naturaleza o Pachamama, este ecosistema planetario, tiene derecho a su existencia, ¿no? Al respeto integral a su existencia. Entonces, eso es una cosa que hemos dicho, ¿no? Que hemos hablado de el respeto integral como el primer derecho a la naturaleza y dentro de ese respeto integral hemos dicho está la existencia y está una segunda cuestión que es el mantenimiento y regeneración de ciclos vitales, ¿no? Esto es lo que vamos a empezar viendo esta clase, no vimos la clase anterior. Eh, y entonces, claro, bueno, además de que la Constitución reconoce que hay este proceso de respeto integral, es decir, este respeto total, este respeto holístico, este respeto genérico de la existencia de la naturaleza, también es necesario entender que hay un proceso de mantenimiento. Mantenimiento y regeneración, nos dice la Constitución de cuatro elementos básicos, ¿no? El primero de ellos son los ciclos vitales. Entonces, la primera pregunta que nos surge de esto es, ¿a usted se le ocurre un ejemplo de ciclo vital? ¿Se acuerda? Yo sé que han pasado algunos tiempos después de que se ha graduado del colegio, pero en el colegio se suele ver mucho esto, ¿no? Los ciclos vitales. ¿Se acuerda usted de algún ciclo vital que haya visto en el colegio? ¿De pronto? En biología, sí, ¿no? Ay, no me acuerdo. ¿No Sí, se fue hace acuerda? mucho. Fue hace mucho. Creo Bueno, que hay un ciclo podría- clásico. Dígame, no le está compartiendo la ¿no, pantalla. no está compartida? Yo No, le tengo sale así, conexión. pero no sale la. O sea, sale negro. Ajá, y su nombre. Ahí ya sale usted. A ver, ahí veamos. Ahí, No, solo su nombre. solo sale mi nombre. ¿Y ahora? A ver. Mm, ¿Cómo le...? Mm, A ver, veamos si a ver, veamos si aquí les busque tengo algunas. Ahí, ¿se ve? igual. ¿Sale negro? Ajá, Qué raro me parece eso. O sea, debería, solo sale su foto. O sea, ahí ya sale usted. Cuando usted quiere presentar, solo sale su nombre. pero no sale lo que yo estoy publicando. A ver, déjeme verle cómo está esto. Un segundito, por favor. A ver. Ah, Teams. Ya. Eh, a ver, aquí. Veamos. Supuestamente debería estar con otro participante y yo. A ver, ahí le veo a usted. Ya. Ahora vamos a hacer la prueba ahí.
Solo Vamos a sale hacer el nombre. Ajá, solo sale el nombre. ya sale. Ahí salía, ¿no? Ahí sí salió. Ok, a ver. Sí, con esto, contrólale con esto, parece que es la Ahí lo idea. sacó. Ahí Ahí salió. yo solo su Sí, yo le ah, ya. estoy viendo. Ahí, ya. A ver ahí. No, ya no se está proyectando. Ya se proyecta. Ok, ya. Es alguna cosa alguna cuestión con la que hace efecto, no, no sé qué será, pero bueno, ahí ya le logramos controlar. Listo, entonces lo que le decía es que el clásico ciclo vital de la naturaleza es el nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Es el ciclo de los seres humanos y el ciclo normal de las plantas y de los animales, o sea, de los seres vivos. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el ciclo básico. Entonces nosotros no podemos de alguna manera interferir en ese ciclo. No se puede interferir. O sea, la idea del respeto integral, del mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales consiste en que no podemos intervenir en ese ciclo en particular. Y hay muchas maneras de intervenir en ese ciclo en particular, ¿no? Eh, por ejemplo, colocando, em, vamos a decir, ciertas medidas de deforestación, por ejemplo. El corte continuo de árboles lo que hace es interferir en ese ciclo, ¿no? La cacería, por ejemplo, o la matanza masiva de animales. Recuerde que hace unos 5 años atrás el Ecuador capturó un buque japonés que pescaba ilegalmente en aguas territoriales ecuatorianas tiburones. ¿Por qué? Porque a los japoneses les interesa mucho la aleta de tiburón. Entonces, claro, una cosa es que yo pesque digamos, ciertos peces, ciertos animales, con el objeto de autoabastecer mi población. Y otra es que yo lo haga ya masivamente, o sea, digamos, de una manera grande, de una manera industrial, porque eso obviamente interfiere ya en el ciclo vital. O sea, una cosa es que yo pesque uno, ¿no? Lance una caña de pescar y pesque uno, pero otra cosa es que yo voy y lanzo redes gigantes y saco 10, 20 tiburones y les corto las aletas y después les tiro por ahí. O sea, el tema del respeto al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales significa eso. O sea, controla el tema de la pesca, por ejemplo, la pesca indiscriminada. Eso es algo que hay que controlar. Eso tiene que ver con los ciclos vitales. Otro ejemplo de los ciclos vitales está el ciclo del agua, por ejemplo. Entonces, ¿el ciclo del agua en qué consiste? El ciclo del agua consiste en que por acción de la energía solar, es decir, la acción del sol, el agua que se encuentra en la superficie terrestre se evapora. Se evapora y al evaporarse se vuelve menos densa que el aire y empieza a subir hacia el cielo. Y una vez llegado a la atmósfera, pues con el frío de la atmósfera, esa agua se condensa. Y es agua que en principio digamos que am, era vapor de agua que estaba, digamos, evaporada por la luz solar. Al contacto con la atmósfera y con el frío y con los vientos, tiende a condensarse y ese proceso de condensación lo que hace es formar una capa helada, una capa de hielo. Entonces las nubes básicamente se empiezan a convertir en hielo. Eh, claro, en un momento determinado, el hielo en principio es, lo que nosotros vemos en las nubes es al principio ese proceso, ¿no? De conversión del gas que subió a la atmósfera volviéndose hielo, o sea, pasando de estado gaseoso a estado sólido en un proceso que va tomando su tiempo, ¿no? Porque no es que es inmediato. Tiene su tiempo, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando hasta que se convierte en hielo. Y una vez que se convierte en hielo, pues ya el hielo no es más denso digamos, es más denso en realidad que el aire
y entonces el aire ya no le puede sostener. Y lo que va a pasar es que va a empezar una precipitación. O sea, el peso de ese hielo va a precipitarlo hacia la superficie de la Tierra nuevamente. Muchas veces cuando ese proceso, sobre todo en zonas muy frías, ¿no? En zonas de cuando la temperatura solar, usted sabe que las estaciones dependen mucho de la distancia que en el proceso de traslación el Sol ejerce sobre la Tierra, ¿no? Cuando la Tierra está muy alejada del Sol, está más alejada del Sol, que es la época en la que una cara de la Tierra empieza a sentir el frío polar, porque está más alejada de la Tierra, empieza a sentir más frío y empieza el periodo de invierno, que es lo que, como se conoce, pues en esas zonas, digamos, el nivel de condensación avanza hasta congelar las nubes. No necesariamente lo que cae a la Tierra es agua, sino nieve, ¿no? Nieve. Lo que empieza a caer es nieve, porque está denso, ¿no? Pero en las otras zonas de la Tierra, en donde se está viviendo una época más bien de calor, ¿no? Donde hay más calor, los rayos solares pegan más directo, pues ahí digamos que esa transformación entre digamos, entre lo gaseoso, esa condensación entre lo gaseoso y lo líquido para empezar a volverse hielo. A veces no alcanza a llegar a ser hielo, o en la mayoría de casos no alcanza a ser hielo, pero ya el agua líquida, tal como queda, también es más densa que el aire y entonces también cae. Y pues cae en forma de lluvia, obviamente la precipitación que regresa a la tierra. Entonces, ese proceso es un ciclo vital para nosotros, porque es el ciclo del agua. Y el agua es fundamental para seres humanos, animales, plantas y en general para los seres vivos para sostener la vida en el planeta. Para las plantas es fundamental, necesitan autoalimentarse y para todos los demás también. O sea, agua es fundamental. Y entonces ese ciclo no puede alterarse. ¿Cómo se puede alterar ese ciclo y cómo se ha alterado? De hecho, el ejemplo más clásico de la alteración de ese ciclo tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Tiene que ver con el cambio climático. Hace algunos años, en la década de los 80, se descubrió que había un agujero en la capa de ozono, ¿no? ¿Qué significa esto de la capa de ozono? Significa que en la atmósfera existe una capa que está conformada por este gas, que es ozono, que actúa como filtro de los rayos ultravioleta del Sol. Y ese filtro nos mantiene protegidos, ¿no? De cualquier tipo de amenaza directa de la luz ultravioleta. Es que la luz ultravioleta para nosotros es tóxica, o sea, nos puede causar graves daños en la piel, ¿no? Para los seres humanos y para algunos animales también. Entonces, la capa de ozono tiene digamos, el rol en la naturaleza es servir de filtro de esos rayos, de esa luz ultravioleta. Pero hay un agujero y entonces en ese agujero la luz ultravioleta pasa directamente. Y es un agujero que está en la zona tórrida, entonces de cada cuando le afecta al país, ¿no? Al Ecuador, pues estamos nosotros en plena zona tórrida. No solo a nosotros, una parte de Colombia, Brasil, una parte del Perú, aquí en lo que es América Latina. Una buena sección del África también se ve afectada, porque efectivamente ese hueco en la capa de ozono permite pasar los rayos solares directamente sin filtro. Eh, claro, ¿cuál es el efecto de eso en el ciclo vital del agua? Es que ha producido desde algunos años atrás una especie de deshielo, ¿no? Y eso ha hecho que suba el nivel del mar, ¿no? ¿Por qué? Porque al desprenderse los casquetes polares por efectos del calor extremo, lo que han hecho es que efectivamente haya más agua presente. Y la presencia de agua, usted sabe, el agua tiene baja temperatura, lo que hace también a su vez es enfriar ciertos lugares en el resto del planeta. Entonces, hay un problema de cambio climático. Eso significa, por ejemplo, hace unos 8 años, la India sufrió un aguacero
que decían que había reunido cerca de 10 inviernos juntos, o sea, en solamente en menos de 18 horas cayó la misma cantidad de agua que había caído en los últimos 6 inviernos. Entonces, claro, ¿cuál es el efecto de eso ambientalmente hablando? Pues destroza todo, porque, mm, o sea, todos los sistemas, todo lo que puede haber construido, los sembríos, todo, no están preparados para recibir esa cantidad de agua. Entonces, se inundó todo, todo, absolutamente todo. Hubo pérdida de sembríos por todos lados, hubo pérdida de viviendas, incluso de lugares, ¿no? Quedaron sumergidos en el agua por la enorme cantidad de agua que cayó. Eso es una cuestión que puede pasar y que suele pasar y que está derivada directamente con una intervención en los ciclos vitales. Entonces, ese es un tema que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? La mantenimiento y regeneración de esos ciclos vitales, ¿ya? Eh, la otra cuestión que parece importante es el tema de sostener la estructura. Eh, en general, en el ecosistema hay diferentes estructuras, ¿no? Algún rato usted me preguntaba del bosque tropical, que es propio de la costa, por ejemplo, porque si usted sube acá a la sierra, en cambio se encuentra con bosques montanos, ¿no? Es decir, bosques que tienen cierto tipo de vegetación que es húmeda, es muy húmeda, y es vegetación de montaña, y es vegetación que se alimenta en realidad de todo lo que tiene que ver con la vegetación de páramo. Son estos bosques nublados en realidad, ¿no? Nublados, pasan permanentemente nublados porque efectivamente hay mucha presencia de agua por el mismo frío que digamos, los nevados traen consigo. Igual, si uno se va a la Amazonía, pues se encuentra con otro tipo de bosques, bosques amazónicos totalmente diferentes, húmedos también, pero en ese caso ya no fríos ni con, digamos, bajas temperaturas, no nublados, pero sí bosques que tienen que ver mucho con lo amazónico. Entonces, claro, hay que mantener esa estructura, ¿no? El tema es respetar esa estructura de manera directa. Entonces yo siempre me acuerdo, siempre lo pongo como ejemplo porque me parece que es un ejemplo súper fácil de entender. Yo no sé si usted conoce, por ejemplo, el lago San Pablo, que está ubicado en Otavalo, en la provincia de Imbabura. Bueno, ese lago es un lago que es muy famoso en el país, es recomendado para que lo conozca algún rato, se da una vuelta por ahí. Eh, el lago San Pablo es un lago propio del páramo, entonces su vegetación es de páramo. ¿Y cuál es la vegetación de páramo? Pues es la paja de páramo. Eh, es importante la paja de páramo para ese tipo de lagos porque la paja de páramo tiene una cobertura vegetal o una conformación que es muy propia para retener el agua. O sea, ese tipo de vegetación em, tiene como función principal retener el agua, ¿ya? No le voy a decir que es una vegetación hermosa y que uno va y dice, ay, qué hermoso que es el pajonal de páramo. Pues no, no es muy bonito a la vista, pero tiene una función que es fundamental, porque es sostener el agua, ¿no? Ya sea en la montaña o ya sea al borde del lago, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que da lugar al nacimiento de los ríos. O sea, se acumula el agua en estos lugares, ¿no? Sostenida por esta vegetación de páramo que no permite el paso del agua con libertad, no permite la escorrentía, como se llama, hasta que un momento determinado, pues el agua, como es muy fuerte y está acumulada, pues le vence a la paja de páramo y permite el paso del agua, y ese es el nacimiento de los ríos, y esos ríos se alimentan de eso, de que siempre hay un almacenamiento natural constante promovido por esa paja de páramo. Entonces dicen que cuando los españoles vinieron a América y vinieron particularmente en el Ecuador, claro, ellos tienen en España, bueno, es que Barcelona, un poco, Barcelona principalmente es un paraje como costero, semicostero, digamos, ¿no? Entonces, incluso el clima es diferente, ¿no? La vegetación es diferente y entonces ellos
ellos pues tienen pinos, cipreses, o sea, tienen otra vegetación. Y claro, uno cuando mira o se hace la idea de un lago europeo de zona templada, claro que es un lago que se ve con el césped cortadito, todo impecable, con unos árboles ahí frutales, ¿no? Cuando uno va, en Madrid nomás, cuando uno va ahí por el Museo del Prado, sale del Museo del Prado y ahí hay un parque grandote con una pequeña laguna, y entonces ahí alrededor de la laguna hay árboles frutales y hay banquitas y están ahí la gente, algunos con sus parejas, familias paseando y todo. Y o sea, le da como un ambiente como muy pintoresco, ¿no? Entonces, cuando ellos llegaron acá, vieron la paja de páramo súper alta, el agua casi no se veía. No se les ocurrió mejor idea que eliminar la paja de páramo y empezar a sembrar césped. Césped y otros árboles, o sea, pinos, cipreses. Pero eso de alguna manera tiene efectos. La laguna era muy grande, el lago San Pablo era un lago muy grande. Y esto es interesante porque hay una tesis en la Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sobre esto. Tienen fotos, o sea, cuando usted llega al lago San Pablo, que algún rato ojalá si pueda conocer, cuando usted llega hay un mirador de donde se ve el lago. Entonces hay fotos tomadas desde ahí, pero fotos que son de 1912, 1913. Son fotos muy antiguas. Y claro, el lago se ve inmenso. O sea, es una cosa gigantesca. Y luego tiene unas fotos tomadas ya en 1990, unas a principios del 2000, otras, y me parece que la tesis es desde el 2015. Entonces en el 2015 otras. Y se ve cómo se va reduciendo el lago. O sea, se va haciendo más pequeñito. ¿Por qué? Porque ya no había pajonal de páramo. Ahora han vuelto a resembrar. O sea, bueno, ahora es un decir, hace un poco más de 12 años empezaron a resembrar. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo el agua. Eh, claro, ese es un efecto, un impacto súper loco, ¿no? Eh, Súper extraño, ¿no? Eh, que es una cuestión como estética, ¿no? Pero que está fuera de todo contexto. Ahora, yo no puedo juzgar con la visión de hoy lo que hicieron hace 100 años. No se puede hacer eso. Es un error. Hoy sabemos que es un error, pero en ese tiempo no se podía saber que era un error en términos ambientales porque iba a dañar el lago. Eso no se podía saber. Y de hecho no creo que lo hayan hecho con intención de dañar el lago, sino más bien de darle una visión de lo que ellos estéticamente pensaban que es más bonito. Bueno, en todo caso, hoy en día eso no se podría hacer. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la estructura de un sitio, contra la estructura del ecosistema. Eso no se podría hacer. O sea, hoy en día con nuestra normativa, con nuestros conocimientos respecto de cómo funciona todo el ecosistema, eso no se podría hacer hoy. Se hizo hace 100 años porque no se sabía, además porque no tenían la intención de dañar el ecosistema, sino de hacerle que se vea, digamos, según la estética española, de una mejor manera. Pero no se puede, digamos, juzgar eso con lo que pasa ahora. Eso en función de lo que diríamos es la estructura. Y luego tenemos el tema de las funciones, ¿no? Hemos dado el ejemplo de la paja de páramo. La paja de páramo tiene esa función, contener el agua, hacer almacenaje de agua. Entonces, no se puede vulnerar eso. Si usted interviene, como en el caso que le acabo de contar, va a dañar el ecosistema. Eh, Hay otro ejemplo, incluso yo trabajé, mis primeros años que yo fui a trabajar en el Ministerio del Ambiente, estoy hablando de hace 25 años, poco más también. Una de las primeras cosas que me pusieron a hacer a mí fue ir a socializar entre la gente, entre los campesinos y las poblaciones indígenas, el hecho de no quemar el páramo. ¿Por qué? Porque eso era, bueno, hasta ahora hay en ciertos lugares en los que queman la paja de páramo. O sea, tienen propiedades las comunidades indígenas al pie de las montañas y tienen la creencia de que si queman la vegetación, el suelo se vuelve más fértil. Pero es un mito, es una creencia
que no está demostrada científicamente en ningún lado. De hecho, está demostrado todo lo contrario, como le pasó al lago San Pablo. Si usted retira la vegetación esa, y en el caso del páramo, si usted quema la vegetación, que es lo mismo que retirar, pues lo que usted provoca es que ya no haya una contención del agua y el agua por escorrentía desaparece. Entonces, tiene un efecto directo en los ríos porque hay menos cantidad de agua. Y cuando usted tiene menos cantidad de agua, todo eso es una cadena, porque, claro, perjudica a todos los que son consumidores de agua de riego, de brevaderos de animales, para energía, para consumo doméstico, para agua potable, para lo que sea. Tiene un efecto, tiene un impacto. Entonces, no se puede intervenir en las funciones que tiene la naturaleza. Eso es una cosa que es fundamental. Y no solamente digamos que hemos hablado de la, de la paja de páramo, pero hay otros ejemplos y son ejemplos súper claves, ¿no? El caso del árbol, por ejemplo, el árbol o el bosque. Yo no sé si usted ha escuchado, pero hay una definición de lo que se dice que es el bosque, que es como los pulmones del planeta, ¿no? La Amazonía le suelen decir es el pulmón del planeta. Eso tiene una razón, y es que, o sea, convencionalmente, eh, nosotros, des- nosotros y otros animales también habría que decir, pero nosotros mucho más, obviamente, con mucha más, mucho más volumen, mucho mayor cantidad y volumen. Nosotros emitimos a la atmósfera monóxido de carbono, ¿ya? Monóxido de carbono. Es decir, un compuesto formado por oxígeno y carbono. Y eso sale de las chimeneas de nuestras casas, de los tubos de escape de nuestros autos, sale de la quema de ciertos elementos, de la quema de basura. O sea, el monóxido de carbono nosotros lo producimos constantemente. Y aquí viene la cuestión que es bastante interesante, y es que nosotros, por ejemplo, los seres humanos, los animales en general, no todos, pero la mayoría, nosotros vivimos del oxígeno. O sea, el oxígeno es lo que para nosotros permite la vida. Nosotros respiramos ese monóxido de carbono y lo que hace nuestro cuerpo es retiene el oxígeno y expulsa el carbono. El carbono para nosotros es tóxico, es una sustancia tóxica. Entonces nosotros la expulsamos. Para nosotros eso es desecho. Entonces nuestro cuerpo se queda con el oxígeno, expulsa carbono. Se queda con el oxígeno, expulsa carbono. Lo maravilloso de esto, o de esta estructura, de este esquema, es que la naturaleza hace lo contrario en los árboles. Los árboles utilizan carbono para respirar. Los árboles respiran carbono. Esa es la sustancia que ellos necesitan. Y el oxígeno para ellos es tóxico. Así es que cuando ellos respiran el monóxido de carbono, o el anhídrido carbónico que le decía, ellos expulsan oxígeno. Es su desecho. Es lo que no les sirve, es lo tóxico. Ellos expulsan eso y se quedan con el carbono. Entonces, como usted ve, es un intercambio súper, digamos, importante, porque lo que hace ese proceso es purificar el aire para los seres humanos y los animales. Porque los árboles respiran el monóxido de carbono, que es contaminante para nosotros, que es tóxico para nosotros, pero nos devuelven oxígeno, que es tóxico para ellos, pero para nosotros es la salvación. Entonces nos devuelven oxígeno. Si usted altera esas funciones, por ejemplo, cortando los árboles, desbrozando naturales, lo que hace es liberar carbono y vuelve tóxico el ambiente, no solo para nosotros los seres humanos, para los animales también. Entonces, esta es la idea de que cada uno de los seres, incluso en este caso las plantas, digamos, ¿no? La flora, tiene sus propios roles, sus propias funciones. Y nosotros tenemos como seres humanos la obligación de mantener y regenerar esas funciones o respetar integralmente ese mantenimiento y esa regeneración de estas funciones. Y lo último son los procesos evolutivos. Eh, Tampoco hay cómo intervenir en esos procesos evolutivos. No le voy a decir que nosotros conocemos exactamente bien todos los procesos evolutivos. Muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pero no podemos interferir en ese proceso de evolución.
Y de hecho, cuando lo hacemos, pues hay efectos, ¿no? Em, Hay, por ejemplo, un caso que es súper famoso, que es el caso del pulgar del panda, ¿no? El panda, el oso panda, que vive en la China principalmente, aunque en Mongolia también, y Singapur también. El oso panda tiene una característica, tiene una falange adicional, tiene 5 dedos en sus patas, patas delanteras, pero tiene una falange adicional que hace parecer que tuviera 6 dedos, pero es una falange, no es propiamente un dedo, pero le llaman el pulgar del panda. ¿Por qué fue desarrollando el panda ese dedo adicional, por decirlo algo, ¿no? Ese pulgar adicional, aunque como le digo, no es propiamente un dedo, es una falange nada más. ¿Pero por qué lo fue desarrollando? Principalmente por su fuente de alimentación que eran bejucos. Y los bejucos se fueron volviendo también por efectos de la evolución más duros. Y para ellos manipular con su mano sin ese dedo adicional y poder romper el bejuco, que es digamos, un alimento muy, muy duro, a ellos les empezaba a hacer falta un dedo adicional. Y como la naturaleza tiene esa posibilidad de resiliencia y adaptación, pues se fue adaptando y les fue saliendo una falange. Y con esa falange, pues pueden cortar los bejucos y comerse los más pequeños. Esa es la teoría y así funciona. Eh, Nosotros no podemos intervenir en ese proceso evolutivo. O sea, no podríamos decir, por ejemplo, pues que a mí me parece que pobres ositos, parece que tienen 6 dedos, le voy a cortar uno. No, no, no se puede hacer eso. No se puede intervenir en un proceso evolutivo convencional. Nosotros, de hecho, los seres humanos venimos de procesos evolutivos, ¿no? Vea usted que nosotros, si vemos, bueno, en el Museo de Historia Natural en Nueva York tienen varias recopilaciones de lo que era el Homo sapiens y de lo que eran los seres predecesores del ser humano, ¿no? Eh, y, y claro, ahí hay unas recopilaciones de lo que han encontrado, obviamente, con excavaciones paleontológicas y arqueológicas. O sea, un ser humano con unos dientes gigantes, ¿no? O sea, con unos, digamos, incisivos preparados para cortar y morder carne y ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, eh, algo que cambió la historia de los seres humanos, que ahora ya no tenemos esos colmillos gigantes, sino tenemos un grupo de dientes más bien bastante estable y más bien bastante homogéneo. Lo que cambió eso en realidad, lo que llevó a la práctica de eso, es que el ser humano descubrió el fuego. Y el fuego permitió cocinar los alimentos, entre ellos la carne y los vegetales. Claro, si usted cocina y empieza a comer carne mucho más suave, con el paso de los años, no estoy hablando de 1, 2, 3, 10, 100 años, no, estamos hablando de miles de millones de años, con ese pasar del tiempo, pues va empezando a dejar de necesitar esos colmillos y la evolución se va encargando de eliminarles por completo, hasta que ya no tenga ese tipo de colmillos. De hecho, nosotros, y hay de esto los vestigios arqueológicos han sido bastante claros, hay unas representaciones ahí en este museo que le digo de Nueva York, en el Museo de Historia Natural. Yo estaba fascinado viendo eso, ¿no? Porque hay unas representaciones digamos, antecesores del Homo sapiens, en donde se ve que la mandíbula superior, por ejemplo, del ser humano era más pronunciada, o sea, era parecida a la mandíbula de un animal, pero además tenía movimiento, ¿no? Claro, tenía movimiento porque tenía que capturar a la presa y debía moverse, pero con el paso del tiempo, pues se ha ido volviendo estática. ¿Por qué? Porque el ser humano fue desarrollando, eh, digamos que herramientas para la cacería y ya no necesitaba perseguirles y morderles con la boca, o sea, van desapareciendo. Pero todos esos son elementos evolutivos, de procesos evolutivos que nosotros, o sobre los que nosotros no podemos intervenir y debemos dejar que se mantengan en el tiempo. Eso, digamos que consiste toda esta idea del respeto integral, por un lado a la existencia y por otro lado al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Preguntas, por favor. No, profesor, esto está claro. ¿Está claro? Bueno, chévere. Vamos con el segundo inciso. ¿Puede leer, por favor? Artículo 71, está subrayado.
Ok. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los, los principios establecidos en la Constitución en lo que proceda. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que significa esto? Es la tutela, ¿no? Es el principio tutela, ¿no? Esta tutela efectiva de la que ya hemos hablado, ¿no? Y claro, cuando hablamos de autoridad pública, estamos hablando de autoridades administrativas, es decir, los titulares o que forman parte de los ministerios, municipios, consejos provinciales que tengan competencia ambiental, pero también de la función judicial, de jueces y tribunales, y quizás las cortes también, ya seas provincial o nacional de justicia. Eh, Esta es parte de la tutela. Y en esa tutela, como usted ve, las acciones no se otorgan simplemente o no se derivan simplemente a una persona o a un grupo de personas determinado. No, estamos hablando de que cualquier persona, o sea, si hay una violación, una vulneración, un incumplimiento de los derechos de la naturaleza, no dice tal persona, solo el que tenga interés, solo el que tenga propiedades, solamente el que viva ahí. No, no, no dice eso. Dice toda persona. Entonces, usted, yo, por ejemplo, ahora que está pasando el problema de Quimsacochi, la minería de Loma Larga ahí en Azuay. O sea, usted y yo podríamos proponer un recurso de, qué sé yo, de una acción de protección para que se elimine cualquier tipo de permiso ambiental que haya recibido la empresa. Podríamos hacerlo, ¿sí? Porque la Constitución no nos dice solo los que viven en esa localidad, solo los que se vean afectados, no, no, dice todos, toda persona. Eso es usted y yo. Ah, pero ustedes no viven en Cuenca, no importa. Pues tenemos interés, no directo, tenemos un interés indirecto, porque es el ambiente, es lo que estamos protegiendo, es los derechos de la naturaleza. Podemos comparecer o plantear una acción judicial sobre esto o hacer una reclamación directa al Estado, al Ministerio del Ambiente, sí, porque la Constitución no nos está diciendo tal o cual persona solamente, no, no, nos dice toda, y toda, pues, es el conjunto de todos. Y luego, bueno, ya las comunidades, pueblos, nacionalidades, es evidente, ¿no? Porque si el derecho cabe con todas las personas, pues es evidente que quienes forman parte de una comunidad, de un pueblo, una nacionalidad, tienen ese mismo carácter. Así que ellos pueden acceder o podemos todos nosotros acceder a la exigencia de que los derechos de la naturaleza se cumplan por parte de toda autoridad pública, ya sea del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, participación ciudadana o incluso electoral, si fuese del caso, ¿no? Bueno, ahí tenemos todos esos elementos. Tercer inciso, por favor. Ok. El, es- el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá eh, el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Ok, muchas gracias. Bueno, incentivos en general tienen que ver con política pública, ¿no? Eh, Se puede hacer muchas cosas, o sea, se puede implementar subsidios, aunque ahora parece que esa palabra está prohibida en casi todos lados, pero esa es una medida de política pública. Puede interponer subsidios, puede establecer exenciones también para pago de impuestos, qué sé yo. La cuestión es incentivar para que se protejan los derechos de la naturaleza, ¿no? Eh, esa es la idea de fondo. Entonces, se puede hacer a través de esos incentivos, a través de quizás no pedirle ciertos permisos. Ahí tiene una amplia gama de opciones, ¿no? Entonces, a eso se refiere este inciso final. Preguntas, por favor. No, profesor, todo ¿Está está claro. claro? Ok. Bueno, vamos entonces con artículo 72. Ya le pegamos.
Listo, artículo 72. Primer inciso, por favor. Estamos todavía en la Constitución, ¿no? Por si acaso. Ok. La naturaleza tiene derechos a la restauración. Esta restauración será independiente de las obligaciones que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Ok, hasta ahí, por favor. Verá, esto ya hablamos del otro día. Em, Solamente es un recorderis. El segundo derecho de la naturaleza, segundo derecho que tiene la naturaleza, es el derecho a la restauración. Este es este derecho a la restauración es un derecho trascendental, importante. Nosotros habíamos dicho, y me parece que yo tenía un dibujo hecho incluso sobre esto, eh, que le puedo buscar, porque nosotros lo hicimos, aquí está. Nosotros, a ver, ¿cómo le? No sé si le puedo. Bueno, veamos si se le puede copiar para que. Ya. Vamos a pasarle a la página siguiente, ¿no? Bueno, recuerde que hicimos este ejercicio, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, esta es una curtiembre, es decir, una fábrica de cuero. Y el cuero tiene varias etapas, ¿no? Una de las etapas, bueno, primero es el separarlo del animal, ¿no? Eh, Ese proceso es un proceso de entrada, conlleva sangre, conlleva algún tipo de contaminación por temas asociados a eso. Eh, pero claro, hay que desollar al animal, entonces tiene que llevarse todo el cuero, esa es la primera cosa. Ya ahí necesita un tipo de tratamiento porque si no la sangre va a ir a contaminar el río. Si es una sola vaca o es un solo toro, no habrá mayor problema, pero el problema es cuando eso es una fábrica y en la fábrica no hay uno, sino hay 2000. O sea, ese es el problema básico. Entonces, ahí puede haber un problema en cuanto al manejo biológico, ¿no? De esas sustancias, ¿no? Además, los residuos propios, ¿no? De los animalitos, eso es algo que puede causar un nivel interesante de contaminación, aunque eso no es lo más importante. Las peores cosas en los procesos de fabricación de los cueros y de las costumbres son primero el proceso de cepillado, o sea, ya cuando tiene la tela separada del cuerpo, que tiene que cepillar todo eso para que salgan todos digamos, los excesos de pelo y digamos, las impurezas que puede tener en la piel. Entonces hay un proceso de cepillado y ese proceso de cepillado, por obvias razones, genera un desecho orgánico que si usted lo bota directamente al agua, también va a provocar un nivel de contaminación relativamente importante. Y otra de las cosas, y quizás la parte más difícil de la curtiembre, es el tema del teñido de la ropa, porque usted, digamos, el cuero cuando sale del animal tiene un color como café. O sea, puedo mostrar más o menos como para que tenga una idea. Esto más o menos. Bueno, no sé si se ve, pero más o menos el tono es algo así. O sea, es el tono ya de una piel cepillada, preparada, además, porque digamos, tienen que curarla, y eso se hace con químicos también. O sea, porque si no es como
se vuelve como pergaminosa, se arruga o se vuelve muy frágil y se rompe. Entonces es un proceso de curado y ese proceso de curado es contaminante también porque usa químicos, ¿no? Agentes químicos. Entonces, eso es un primer problema. Como no puede vender así porque el color no es tan agradable a la vista, de hecho, no es, digamos, la hoja de papel quizás se ve un poco mejor de lo que en realidad se ve con el cuero. Tienen que teñirle, o sea, nosotros cuando vamos a comprar cuero, ya sea en Pelileo, ya sea en Otuntaqui, en Ambato incluso, que es muy frecuente, la compra de cuero en Pelileo, lo que le decía, en Cotacachi también hay mucho cuero. Em, Cuando uno va, pues no encuentra estas tonalidades, porque no se ve muy bien, pero sí encuentra negro, rojo, verde, amarillo. He visto varios colores de los cueros, ¿no? Eh, ese color evidentemente no es natural, pues es un color artificial, es teñido, la ropa es teñida para que se vea negra, para que se vea roja. Y esos procesos generalmente, para que coja el color, pues tienen procesos de tinturación que utilizan muchos químicos y son químicos bastante tóxicos. Entonces, en el gráfico, lo que yo le decía, o sea, esto le explicaba en el contexto del que contamina paga, pero en la restauración esta explicación o esta misma explicación suele ser muy, muy importante y de hecho es súper trascendente. ¿Por qué? Porque si el dueño de la curtiembre, de la empresa, de la instalación que está derramando vamos a decir, estos estos combustibles, estos agentes contaminantes, estas aguas negras, estas aguas contaminadas. Claro, al derramar en el agua, lo que va a provocar es que se contamine el agua del río y esa agua contaminada va a llegar a las diferentes propiedades. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, digamos, como para explicarle el tema de la restauración y las diferencias con la indemnización. Pues una primera cosa que hay que decir es que en este proceso, ¿no? Cuando se ha dado esta condición de contaminación, cuando esta contaminación ya se ha dado, em, cuando este proceso contaminante se ha dado, nosotros tenemos dos enfoques, el de la restauración y el de la indemnización. Vamos a ver primero la indemnización, ¿ya? Vamos a suponer que usted es la dueña, vamos a decir que usted es la dueña de este terreno. ¿Por qué no, Ray? Ya, este es su terreno, ¿ya? Entonces usted, digamos como para poner en contexto, todo esto es su terreno, ¿ya? ¿Qué es lo que usted tenía aquí? Vamos a suponer que usted tenía algunas vaquitas, ¿ya? Entonces, la indemnización conceptualmente, ya conversamos la vez anterior, la indemnización tiene dos componentes. El uno es el daño emergente, ¿ya? ¿Qué es el daño emergente? Pues es el daño actual, el daño inmediato que se produce como efecto de la contaminación. La ejemplificación, esto yo ya le expliqué, pero vale la pena volver a repetir un poco como para quedar totalmente claro. Usted tenía unas vaquitas aquí, las vacas no pueden saber que el agua se contaminó porque, o sea, simplemente van a tomar agua y punto, no saben que está contaminada. Por ahí quizás alguna vaca siente algún sabor raro, no se toma, qué sé yo, pero en general se van a tomar, al menos si es que no sienten el contaminante, que a veces puede pasar, y se toman el agua. Entonces, digamos, toda esta parte que es su propiedad se ha visto, digamos, afectada porque sus vaquitas tomaron el agua.
Entonces, claro, vamos a suponer que usted tiene 10 cabezas de ganado, ¿ya? 10 cabezas de ganado, 10 vacas, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el daño emergente? Es el daño actual y directo. Entonces, una primera cosa que sucede con el daño emergente es que usted, una vez que se produjo la contaminación y que sus vacas ya fueron a brevar en el río a tomar agua, pues usted les empieza a notar que están como enfermas, que están como decaídas, que ya no quieren levantarse, no quieren comer, no quieren ir a tomar agua. Entonces, usted como a los 2, 3 días de que pasa lo mismo, dice, no, no, algo malo pasa con las vacas, porque es raro si todos los días comen, todos los días van a tomar agua y ahorita no quieren, están ahí acostadas, no quieren levantarse, están como, digamos, como raras, ¿no? No sabe qué pasa. Entonces, dice, bueno, esto hay que llamarle al veterinario. Y entonces, claro, el veterinario viene, pero el veterinario no viene gratis. Entonces, el veterinario, vamos a decir, bueno, el veterinario en estas 10 cabezas de ganado que hay, me va a cobrar $200 por revisar a todas las vacas, eh, que son los honorarios del veterinario, ¿no? Honorarios veterinario. ¿Ya? Esa es una primera cosa. Una segunda cosa que va a pasar es que el veterinario probablemente para dar su diagnóstico va a necesitar un examen médico de todas y cada una de las vacas para saber qué tienen, a ver si tienen la misma enfermedad o difiere o pasa algo. Entonces, vamos a decir, bueno, los exámenes cuestan $100. Estamos presuponiendo, no sé si sea así, pero estamos presuponiendo que cada vaca le cobraron $10 del examen. Como el médico ya se da cuenta que están intoxicadas porque seguramente han tomado agua contaminada, dice, bueno, hay que recetarles algo. Le voy a mandar una receta y esa receta vale $100 más. Entonces, entre eso usted ha gastado ya $400. Pero usted no tenía la culpa. La culpa es acá de este caballero. Usted no hizo nada para recibir el daño, ¿no? El caballero este es el que depositó las aguas negras y sus vaquitas se tomaron. Sus vacas no. Entonces vas a suponer que bueno, les vio el veterinario, les mandaron exámenes, les dieron receta y aún así se mueren. Se mueren. Y entonces uno dice, bueno, cada vaca tiene su costo. O sea, una vaca, si usted, digamos que usted tiene una vaca de cierta edad, usted podría venderla, ¿no? Podría venderla al camal para que le hagan carne o podría venderle a otro que necesita, un vecino, qué sé yo. Yo, francamente, como no sé así mucho de ganadería, no sé cuánto cuesta una vaca, pero voy a inventarme de que una vaca cuesta $500. Cada vaca. Cada vaca cuesta $500. Si a usted se le murieron vamos a suponer que no se le murieron todas, sino se murieron 5, ¿ya? Entonces, 5 muertas son $2.500 al valor de 500. Claro, ese valor representa todos los gastos que usted llevó adelante hasta que la vaca llegue a esa edad. ¿Por qué? Porque usted, pues, le cuidó, le alimentó, le dio comida, compró balanceado, compró esto, compró lo otro, le dio medicamentos, le vio el veterinario. O sea, es todo un proceso que a usted le costó, ¿no? Son cuidados, todo un cúmulo de cosas, eso da el precio. Digamos, una vaca a tal edad, de tal contextura, que vive en tal sitio, que se ha alimentado más o menos bien o más o menos mal, qué sé yo, vamos a ponerle, cuesta $500. Ese es el precio de mercado. Entonces, ¿usted qué es lo que va a tener aquí? Que un daño emergente, calculado bajo ese esquema, usted tendría aquí 2.500 más 500, no, 2.500 más los 100
son 2.600 más los 100, 2.700 y más los 200 son $2.400 de daño actual. Ya, resultado de sumar, le pongo entre, le resalto los valores sumados. Los 200 de los honorarios del abogado, los 100 de los exámenes médicos, los 100 de la receta, porque esos valores eran para todas, ¿no? Todas las vacas. Y luego 5 de esas se mueren, me quedan 2.500. Si usted suma todo esto, le da $900. ¿Ya? Ese es el valor del daño emergente. Ahora uno dice, bueno, está bien el daño emergente, pero lo que pasa es que también hay un lucro cesante. Hay un lucro cesante. ¿Por qué? Porque hay un valor que yo dejo de ganar. Supóngase usted que con esas 10 vaquitas que usted tenía, usted vendía todas las mañanas, iba y vendía leche. O sea, se ordeñan las vacas como se hace normalmente, se levanta a las 4 de la mañana, ordeña y sale a vender esa leche fresca al poblado más cercano. Eso se hace hasta ahora. No es nada extraño ni estrafalario, muchas fincas lo hacen todavía, en la Amazonía, en la costa, en la sierra, en todos lados, se suele hacer eso, ¿no? Y hay gente que compra porque es leche súper fresca, la leche más fresca que hay. No tiene ningún tipo de conservante ni cosa por el estilo. Entonces, imagínese eso. Imagínese eso. Entonces, vamos a suponer que usted por cada vaquita ganaba, le pagaban, qué sé yo, $5 de leche, sacaba por cada vaca, diarios, ¿no es cierto? Diarios. Diarios sacaba, $5. Como se le han muerto 5, o sea, bueno, primero habría que ver que estas vacas pasaron enfermas y la leche no se pudo usar. Digamos que las vacas estuvieron enfermas un mes. Vamos a poner un mes enfermas. Un mes enfermas antes de morir. ¿Ya? Un mes enfermas las 10 cabezas de ganado. Las 10 vacas enfermas un mes. Y usted ganaba por cada vaca $10. ¿Ya? ¿Cómo calcula? $10 diarios por vaca. ¿Ya? Entonces, en un día por cada vaca, usted hacía $10, como tenía 10 vacas, usted va a hacer $100 diarios. ¿Ya? $100 diarios por las 10 vacas. Si le estuvo un mes enfermo, que son 30 días, simplemente usted debe multiplicar y usted va a tener $3.000 en total de leche. $3.000. ¿Ya? No sé si eso sea así, creo que está mucho, pero solo para el ejemplo. Creo que es demasiado eso, pero digamos, bueno, bajemos de un poco, ya digamos que usted tenía $1 por vaca, nomás pongamos. Eso es $10 diarios y eso es $300 de leche al mes, por las 10 vacas. Ahora, como se le mueren 5, después del mes, usted ya va a volver a recuperar el dólar diario por vaca. Pero se mueren 5. Entonces, ese valor ya no puede recuperar, ¿no es cierto? Entonces, como esas vacas le daban $1 diario, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a pasar es que va a perder la mitad, son $5. Son 5 vacas por $1 diario, ¿no? Son $5 diarios que usted va a dejar de ganar. Entonces, si usted, digamos, vamos a suponer que es eso, que las vacas tenían un promedio de vida de, vamos a decir, las vacas tranquilamente le iban a dar leche por 3 años más, ¿ya? Tenían una esperanza de vida de 3 años más.
¿ya? 3 años más. Entonces, ¿cómo calcula eso? Si usted calcula $5 por las 5, son 5 vacas que se murieron, son $5, ¿ya? Por 30 días. Por 30 días, ¿ya? Eso es igual a $150 de leche por día, por mes, ¿ya? Pero habían 3 años de diferencia. Eso es 36 meses. Entonces son $150 al mes por 36 meses, son 3 años. Es el equivalente a 3 años de leche, ¿ya? Entonces lo que usted le va a pasar es que debería multiplicar los $150 por los 36 meses, ¿no? Y eso le sale 5.400. Entonces, esos 5.400 son los que usted hubiera ganado si no se morían las vacas en 3 años. $5.400. Ese es su lucro cesante. Entonces, usted tiene aquí un lucro cesante, ¿ya? Y acá tiene un daño emergente, ¿ya? Ojo que yo no le estoy contando aquí, por ejemplo, la leche muchas veces se hace queso, se hace margarina. Tal vez son costos adicionales, pero no estamos contando eso. Más para simplificar el caso. Usted lo que tiene son los $2.900 aquí y los $5.400 acá. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tiene? Ya. En resumen, tiene un daño emergente por, ¿cuánto era? 2.900. Un lucro cesante por 5.400. Total de la indemnización. Total de la indemnización serían 8.300, ¿no? Sí está bien, ¿no? Sí, 8.300, 7.900, 8.300. Entonces, ese es el valor de la indemnización. Ese es el valor de la indemnización. Ahora, note lo siguiente. Esa indemnización corresponde solo al predio verde. Pero no solo en el predio verde se produjeron daños. Por ahí este tenía sembríos de papa, este tenía choclos, este tenía patos, este tenía gallos, este tenía yuca, este tenía árboles frutales, este tenía pasto, este tenía más vacas. Entonces no es solo uno, son todos los afectados. Ese caballero tiene que indemnizar uno por uno a todos los que les causó daños. Tiene que reconocerles los daños y perjuicios, tiene que indemnizar eso, ¿no es cierto? Entonces, eso implica un costo enorme. La indemnización básicamente está direccionada a propiedades privadas. Ahora, claro, pensemos, y esto es algo que le decía a la clase anterior o a alguna de las clases anteriores, le decía, claro, ya, los daños pueden estar saldados, porque la gente que fue
digamos, a la que se le dañaron los cultivos o se murieron sus aves o sus animales o lo que sea, pues ya les puede indemnizar, les puede pagar, está todo bien y ya se libra del tema. Pero nos queda el ecosistema río, en este caso un río, puede ser otros casos también, pero en este caso el río. Una cosa que no pasaba antes del 2008 y que pasó con esta constitución del 2008 fue precisamente que se incluyó el concepto de restauración como un concepto diferente al de indemnización, que o que atañe a los derechos de la naturaleza. ¿Y cuáles son esos derechos de la naturaleza? Pues efectivamente, si usted virtió aguas negras contaminadas al ecosistema río, pues es evidente que si las vacas se murieron, los peces que estaban ahí también se murieron. Los peces que estaban adentro del río se murieron. Las algas que estaban dentro del río se murieron. Todo lo que había dentro del río se muere. Claro, porque les afecta igual, son animales lo mismo, ¿no? Lo que pasaba que antes de la Constitución del 2008 nadie reclamaba por eso, se quedaba así, ¿no? Y nadie reclamaba por eso. Entonces, hoy sí se reclama el valor de la restauración. ¿Y en qué consiste el valor de la restauración? Bueno, en la restauración, que eso vendría a ser, ¿cómo es que le pusimos esta indemnización? Ah, ya, así nomás, le hemos puesto. Entonces, la restauración, ¿en qué consiste? Consiste en la reparación del ecosistema. La restauración en general se refiere a bienes públicos, a bienes que administra el Estado. Entonces ahí viene la reparación del ecosistema. Entonces un primer problema que usted tiene es cuando quiere, digamos, cuando quiere calcular a qué se refiere la restauración, una de las primeras cosas que habría que pensar es en la restauración lo que hay. A ver, tenemos, está muy allá. Ya. Entonces, una de las primeras cosas que hay en la restauración es recuperar la calidad del agua. El agua quedó sucia, turbia. ¿Se acuerda que hablábamos de la dosis, no? Y poníamos ese ejemplo de poner sal en un vaso de agua. Bueno, eso es lo que pasa. Te está poniendo una sustancia contaminada en el agua y no puede tenerla así contaminada porque no es un buen ecosistema para que se desarrollen animales y plantas y para que siga manteniendo la misma calidad. Entonces, una primera cosa que tiene que hacer es tratamiento del agua. Entonces, recuperar la calidad del agua. ¿Cómo recupera? Tratamiento. ¿Qué significa eso del tratamiento? Bueno, puede significar muchas cosas. Tratamiento del agua. Puede significar muchas cosas. Tratar el agua significa colocar ahí alguna sustancia que elimine los químicos, ¿no? Puede ser retiro manual de la contaminación, eh, puede disolver con más agua, ¿no? Para que se vaya esa agua y se procese con su recorrido en los cauces naturales. Hay muchas formas, ¿no? Recoger con digamos, con, eh, con elementos especiales el agua contaminada. Eso tiene costos también. O sea, ahí usted, ¿cuánto cuesta? Pues ya eso es. El agua en tratamiento generalmente podría ser a ver, no sé por qué. Ya. El tratamiento del agua puede ser con maquinaria y eso tiene costo.
mano de obra tiene costo, ¿no? ¿Cuánto puede costar eso? Bueno, ya dependerá de algunas cosas asociadas al costo, ¿no? Por ejemplo, un albañil le puede cobrar el sueldo básico, ¿no? Mensualmente. Eso significa que si trabaja 2 semanas le cobrará la mitad, o si le toca trabajar 2 meses serán 2 sueldos. Bueno, eso ya depende. Y las maquinarias depende de qué tipo de maquinaria necesite, ¿no? Herramientas también seguramente va a necesitar para hacer eso. ¿Ya? Seguramente necesita hacer análisis de laboratorio. Necesita hacer análisis de laboratorio. Entonces, ese es un tema, ¿no? Ese es un tema bastante trascendente, bastante importante. Los análisis de laboratorio eh, tienen que ver mucho con saber en qué condiciones esté el agua. Va a tener que hacer uno, dos, tres, eso serán costos. Todo esto cuesta dinero. ¿Cuánto? No le pongo aquí un valor porque esto es más difícil de definir. Se necesita saber con exactitud. Por ejemplo, ¿cuánta maquinaria necesita? Depende saber de cuál es el volumen de la contaminación. Una cosa es un derrame de petróleo, por ejemplo, otra cosa es una descarga de aguas servidas, otra cosa es una descarga de aguas negras, descarga de productos químicos, cada cosa es diferente. Entonces, ahí necesita saber qué tipo de maquinarias va a usar, una retroexcavadora o simplemente un tractor, depende. La mano de obra tampoco sabemos, depende de cuál es el volumen, cuál es la magnitud de la contaminación. Necesita un trabajador, necesita 20, necesita 30, no sé, pero de seguro le cuesta dinero. Necesita herramientas, necesita palas, baldes, ¿no? Eh, qué sé yo, palanganas, que necesita una serie de cosas, ¿no? Y los análisis de laboratorio, pues ahí necesita tomar muestras, llevar al laboratorio, eso tiene costo también. Todo eso tiene costo. Entonces, recuperar la calidad del agua es una cosa complicada, grave y costosa, pero es parte de la restauración. Ahora, no solo pasa eso, pues también otra de las cosas que le va a pasar, de aquí porque bueno, aquí ya se hizo un poco complicado esto. Bueno. Otra de las cosas que va a pasar aquí es recuperar las especies. Porque lo que le decía, o sea, igual que se murieron los peces, igual que se murieron las vacas, los peces también se mueren. Pero esos peces no le pertenecen a nadie porque están en un bien público. O sea, están en el río. ¿Quién vela por ellos? Nadie. Solamente nos queda entenderlos como parte del derecho a la naturaleza y hemos agredido esta idea de el respeto integral a su existencia. Pero también necesitamos ver una manera de que el ecosistema no se vea vulnerado. Y si se murieron muchos peces, pues hay que recuperar esos peces, ¿no? Es una primera idea que a mí se me ocurre que se puede hacer siempre, y siempre es armar un criadero de peces. Un criadero de peces. Pero ese criadero de peces tiene costos también, como hemos visto ya, ¿no? Criadero de peces significa, primero, una infraestructura. Necesita piscinas, por ejemplo, para poner ahí, no sé, truchas. ¿Qué habría? ¿No? Los peces que hay, infraestructura, necesita piscinas, necesita alimentos, balanceado, por ejemplo. Alimentos.
necesita también mano de obra, porque ¿quién va a alimentar a esos peces? ¿Ya? Con eso volvemos a recuperar los peces, pero todo eso, como pasa en la parte, como dijimos en la parte anterior, también, pues, tiene un costo, tiene un valor. Entonces ya vamos viendo que ahí tenemos un valor 1, un valor 2. ¿Eh? Por ahí hay plantas que se deben recuperar que también fueron dañadas, ¿no? Entonces, capaz que le toca hacer un vivero para las plantas. Hay plantas acuáticas que se vieron dañadas, ¿no? Ah, es que aquí, a ver, este más bien le voy a quitar eso. Un vivero es lo que necesita. Ya, necesito un vivero. O sea, un lugar donde criar esas plantas, pero para eso también necesita infraestructura. Ya para el vivero, quizás aquí lo que necesita es todo un sistema de siembra, quizás artificial. Tal vez necesita, claro, las plantas no es que les va a dar balanceado ni eso, no, pero necesita fertilizantes en cambio, para mantenerles. También necesita gente que trabaje ahí. Y como usted ve, todo, otra vez, hay que recalcar esto, tiene costos. Todo tiene costos. Entonces son valores que se tienen que llevar adelante, que se tienen que hacer. No hay nada que hacer. Se debe mantener eso. Y entonces aquí tenemos todo un concepto de restauración. Y este es el derecho al que se refiere el artículo, ¿no es cierto?, 72 de la Constitución. La restauración es independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas de indemnizar a los individuos. Es totalmente independiente. Personas naturales y personas jurídicas tienen esa diferencia, ¿sí? Perdón, digamos, propietarios particulares y naturaleza tienen esa diferencia. Entonces, hasta ahí va la diferenciación entre restauración e indemnización. No sé si tiene alguna pregunta hasta aquí. No, profesor, todo está muy claro. ¿Está claro? Ok, segundo inciso, por favor. Ya. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluso los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Ok, muchas gracias. Bueno, los mecanismos más eficaces. Eh, Cuando hablamos de mecanismos más eficaces, hay muchas cosas que se pueden decir, ¿no? Pero un mecanismo eficaz tiene que ver por lo general con dos variables, ¿no? La eficacia tiene que ver con dos variables básicas, ¿ya? Y le vamos a poner aquí, la eficacia tiene que ver con el tiempo y con la calidad, ¿ya? Esas son las dos variables que forman la eficacia.
Mientras más rápido usted logra restaurar el ecosistema, es más eficaz. Y mientras mejor calidad tiene el proceso de restauración del ecosistema, es más eficaz. Entonces, más rápido y de mejor calidad. Esa es la variable. Lo que tengo que decirle al respecto es que lamentablemente, o para bien y para mal, el tiempo y la calidad están atados al costo. Los dos tienen una derivación de costo. Y hay como ponerle varios ejemplos. El ejemplo que me parece a mí más fácil de entender es del petróleo, ¿no? De esta idea. El Estado tiene que decidir quién es es decir, qué medidas son las más eficaces. El Estado tiene que decirle al particular, que es el que tiene que cubrir todos esos costos, cuáles medidas tome, porque necesitamos que sean eficaces, es decir, que tomen menos tiempo posible y que sean de mejor calidad. Sin embargo, la eficacia y el costo muchas veces la eficacia muchas veces va de la mano del costo. Entonces le pongo el ejemplo. En un derrame petrolero, si se derrama petróleo, ya sea digamos que en el suelo o en una zona, ah, cualquiera sea, pero sea suelo firme, tierra firme y agua, como en un río o en un lago, usted va a tener un proceso de contaminación grave y difícil de remediar. ¿Cómo funciona en ese caso la eficacia? Pues mientras más rápido y de mejor calidad sea la limpieza, usted va a cumplir mejor con este mandato del artículo 72, inciso segundo de la Constitución. Entonces, si usted manda, por ejemplo, usted puede contratar 100 obreros para retirar el petróleo de un río o de un suelo. Pero si les manda con palas y con botes, primero se va a demorar una cantidad de tiempo gigantesca, porque efectivamente cada uno con su palita, usted ya ve cuánto se van a demorar. O con botes a ir retirando del agua, de a poquito en poquito. O sea, eso va a llevar una enorme cantidad de tiempo. Y la calidad de la limpieza. O sea, es real que usted con palitas y con botes logra limpiar un río, un espacio, una superficie contaminada. La verdad es que no. Entonces, eso es ineficiente, pero es una opción barata. Ahora, si usted quiere emprender con algo más caro, pues tiene que meter maquinaria, pero eso ya es más caro. Entonces, claro, si usted mete maquinaria, mete una retroexcavadora, mete unos tractores, ¿no? Obviamente un brazo mecánico, obviamente eso, o sea, usted puede tener 100 personas, pero un brazo mecánico va a llevarse 10 veces más en un solo día que lo que hagan todas las 100 personas, porque es una maquinaria más grande, hay una volqueta, o sea, hay elementos que le van a, me voy a conectar porque si no me voy a quedar sin batería. Hay ciertos elementos que son importantes y que son trascendentes para eso, ¿no? Ese es un tema que funciona de esa manera. Ahora, si usted quiere en realidad, claro, meter maquinarias probablemente sea 10 veces más costoso que mano de obra. Eso también hay que decir. Y eso también va a funcionar en esos términos. Eso parecería ser un poco más complicado. Ahora, yo creo que sí le conté esto, ¿no? Ahora hay unos sistemas de bacterias, ¿no? Unas bacterias que se crean en el laboratorio y estas bacterias lo que hacen es están programadas para comerse el petróleo. Se comen el petróleo. Entonces es interesante porque efectivamente usted puede colocar esas bacterias, están como programadas en el laboratorio para vivir solo de comer petróleo y solo hacen eso. Y cuando se acaba el petróleo se mueren y son biodegradables. Entonces se, digamos, diluyen con el contacto ambiental, ya sea en el agua o en el aire. Se diluyen y son biodegradables y listo. Ya no hay más contaminación. Ese es quizás hoy en día, ese es el mecanismo más eficiente para limpiar un derrame petrolero. Eso en términos de tiempo, ¿cuánto se demora? Chuta.
Se puede demorar 2 días y limpia todo, todo. Y en términos de calidad es de mucha mayor calidad porque esas bacterias buscan petróleo y se mueren solo cuando ya no hay petróleo, pero mientras haya petróleo siguen comiéndose. Entonces con eso usted garantiza no quedarse con ninguna gota de petróleo. Ahora el tema es el costo. Eso puede costar 100 veces más, ¿no? Fácilmente. Es muy, 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 muy costoso. Acá no se ha hecho eso, porque es muy costoso, ¿no? Hay otros países en los que sí, sí se ha implementado, ¿no? Sobre todo en Europa y en Canadá. Pero nosotros, digamos, el costo de eso puede ser muy alto, ¿no? Entonces no se hace. Así es que, bueno, ahí lo que tenemos es esta estructura, ¿no? Lo más eficaz, como digo, es una variable de tiempo y de calidad, pero tiempo y calidad casi siempre están enlazados con costos, con dinero, lamentablemente. Preguntas, por favor. No, profesor, está claro, más bien usted dijo algo y ese iba a ser mi pregunta sobre si Ya, se hubiera, si aquí o en otros países. Pero ya claro. lo había respondido. Ok, bueno. Eh, pasemos al artículo 73, que lo vamos a leer. Listo. Artículo 73 de la Constitución. ¿Podemos darle lectura, por favor? Ok. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la existencia de especies, la destrucción de Extinción. ecosistemas, perdón, A la extinción de especies. extinción, ya, Ujú. extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Ajá. Sí, Sigamos, por favor. Sí. se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Ok, gracias. Bueno, aquí lo que tenemos es una estructura clarísima. Am, está la aplicación del principio precautorio. ¿Por qué este principio precautorio aparece aquí en derechos de la naturaleza? Porque casi siempre es difícil determinar a ciencia cierta eh, la certeza sobre un daño ambiental en la naturaleza. Y por eso el principio precautorio está atado al tema de los derechos de la naturaleza. Como no se sabe muchas veces cuál puede ser el efecto de una acción dañosa en un ecosistema, se plantea la idea de que se utilice el principio precautorio que implica la existencia de un daño, pero sobre el cual no se conoce con certeza cuáles serán los efectos, ¿no? No hay certidumbre científica del daño. Entonces, en cualquier caso se aplica precaución. De hecho, este ejemplo de precaución está ligado directamente, ¿no? A este ejemplo que está en el inciso segundo, que es cuando hay organismos o material orgánico que puede alterar definitivamente el patrimonio genético nacional, pero no se sabe si eso pasará o no, pero pueden. Por eso es interesante, ¿no? La forma de la redacción de la propia Constitución. No dice que tengamos la certeza, dice que puedan. Puedan significa, o sea, puede ser que sí, como puede ser que no, no sé. Tengo incertidumbre sobre eso. Y entonces, claro, el funcionario público que en aduana del Ecuador, pues le ve llegar a un turista o a un ecuatoriano con una planta exótica, un animal exótico o algún alimento que, digamos, no sabe cuál puede ser el efecto ambiental que pueda causar, pues tiene que negarle el ingreso. Por eso se coloca claramente que se prohíbe la introducción. Y es porque pesa el principio precautorio que aunque no haya evidencia o certeza científica de ese daño, pues efectivamente se evite la introducción de este esquema, ¿no? Porque esto podría conducir o bien a la extinción de especies o bien a la destrucción de ecosistemas o a la alteración permanente de ciclos naturales, que es un tema que impacta
fuertemente contra digamos que contra ese primer derecho de la naturaleza, que era el respeto integral al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales. Entonces, digamos, eso podría causar ese problema. Por eso se aplica medidas de precaución y mucho más se restringe cualquier actividad que pudieran, no necesariamente que haya la certeza sobre eso, conducir incluso a extinción de especies. ¿Preguntas, por favor? No, profesor. ¿No? ¿Está Entendí. claro? Ok. Y bueno, vamos con el último artículo de los derechos de la naturaleza, que tiene que ver con las comunidades. Eh, ya, ¿podemos leer, por favor? Ok. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derechos a beneficiarse del ambiente y de la riqueza natural que le permita el buen vivir. Ujú. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación, su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. Ok. Bueno, vamos a hablar del primer inciso, el artículo 74. Em, a mí este artículo personalmente, esta es una opinión personal, y sé que alguna gente no está de acuerdo con mi opinión, pero para mí este no es un artículo de derechos de la naturaleza, es un artículo de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque otorga derechos a beneficiarse del ambiente y no se los otorga a la naturaleza, sino a personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Entonces, para mí este no es un artículo de derechos de la naturaleza, pero está dentro del sistema de derechos de la naturaleza. Es un poco extraña esa redacción y es un poco extraño ese orden. Eh, Porque además tiende a una cuestión antropocéntrica, que es el buen vivir, ¿no? El buen vivir es un concepto bastante antropocéntrico, pero bueno, está armado de esa manera, está hecho así el, el artículo, ¿no? Em, en todo caso, digamos, cuando la Constitución le otorga derecho al beneficio del ambiente, en términos generales, eso tiene ciertas restricciones, ¿no? No puede ser un aprovechamiento abusivo. Beneficiarse del ambiente es para permitir el buen vivir, o sea, no dice aprovéchense o beneficiense del ambiente y de las riquezas naturales para hacerse millonarios, ¿no? Es decir, exploten todas las minas, saquen petróleo, sobreexploten la naturaleza, no, dice todo aquello que les permita el buen vivir, y el buen vivir tiene que ver con el derecho de la vida digna, ¿no? O sea, que tengan acceso al agua, que tengan acceso a alimentos, que tengan acceso a educación, salud, vivienda, o sea, cosas que están dentro de la estructura convencional de la vida digna de una persona, que es el buen vivir, pero no más allá de eso, ¿no? O sea, esa es una primera cuestión. Y el tema de los servicios ambientales, ese es un poco más complejo. Los servicios ambientales están definidos en el Código Orgánico del Ambiente, y justamente le voy a colocar para darle lectura, ¿no? Está en el glosario, por si acaso, ¿no? En el glosario de definiciones del Código Orgánico del Ambiente. Le estoy pegando aquí en la pantalla para que usted pueda leerle. Y entonces le voy a pedir que por favor le dé una lectura al concepto este de digamos, los servicios ambientales. Ya le voy a poner ya, creo que ahí está completo. Dele lectura, por favor. Ok. Servicios ambientales. Son el provecho, la utilización o el beneficio que los ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza producen y que son utilizados y aprovechados por la población como una de las formas de gozar del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para alcanzar el buen vivir. Ok,
¿Cómo se explica esto? Y le voy a, quizás la explicación más clara es con un ejemplo. Em, Le voy a explicar cómo ha funcionado esto hasta ahora. Estoy seguro que usted conoce a esta empresa que le estoy poniendo, ¿no? Toyota. Sí la conoce, ¿no? El fabricante famoso de autos japonés, ¿ya? En Japón existe una regulación ambiental, no de ahora, sino de hace quizás más de 20 años. Ellos hacen lo que se llama producción por cuotas, ¿ya? Eh, Esta es una regulación antigua porque hace 20 años no se hablaba de autos eléctricos o de autos híbridos o autos de hidrógeno. O sea, lo que teníamos hace 20 años eran autos que funcionan con combustibles fósiles. De hecho, aquí en Latinoamérica y aquí en el Ecuador en particular, ni siquiera el 1% de los propietarios de vehículos tienen vehículos o híbridos o eléctricos porque efectivamente el costo es muy alto. El 99% de los vehículos en el Ecuador es, o más del 99%, es eh, de combustible fósil. Diésel, gasolina, ¿no? Y en Latinoamérica es diésel, gasolina o nafta. Y también el porcentaje es muy parecido, creo que llega al 2% de los propietarios de vehículos que tienen acceso a vehículos híbridos o eléctricos o eso, pero no más. Entonces la Toyota lo que hace es, lo que ha hecho tradicionalmente es producir por cuotas, es decir, ellos hacen un cálculo de la cantidad de monóxido de carbono que sus vehículos van a emitir al ambiente y entonces les permite fabricar un número determinado de vehículos a cada fabricante, les da cuotas. Entonces les dice, ah, yo no quiero que tú me fabriques por año más de, vamos a poner un ejemplo cualquiera, 200.000 vehículos al año. Eso es lo que tú máximo puedes producir. ¿Por qué? Porque esos 200.000 vehículos van a emitir en su vida útil, me invento, 50 millones de toneladas de monóxido de carbono y, y eso va a destrozar el aire, la capa de ozono y tal. Entonces, no, solamente cada año vas a tener la posibilidad de hacer 200.000 vehículos. Entonces, claro, para una fábrica como la Toyota es probablemente la casa, y por eso le pongo este ejemplo, la casa productora de vehículos que más vende vehículos en el mundo actualmente. Yo entendería que es así. Entonces, claro, si uno se pone a pensar solo haciendo un cálculo, ¿no? Supóngase usted que la utilidad de vender un carro sea $2.000. Yo no sé si sea eso, yo creo que es más, pero solo solo para ese cálculo nomás, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos calcular, ¿no es cierto?, cuántos ceros hay que poner. Son 400 millones de dólares de utilidad, solo de utilidad, por vender los 200.000 vehículos, pues están a $2.000, ¿no es cierto? Ese es el valor. Pero, pero claro, la Toyota puede decir, oye, pero lo que pasa es que yo 200.000 vehículos fabrico en 6 meses y los vendo inmediato. O sea, si uno ve, y yo creo que sí es así, porque cuando uno va a comprar, no sé cómo esté ahora el mercado de vehículos, pero yo, el último vehículo que yo me compré hace, ya deben ser unos 2 años, eh, o sea, ya no habían vehículos del año. O sea, yo me parece que compré en el 2022, o sea, 3 años. En el 2022, pero compré un vehículo que tenía año de fabricación 2023. ¿Por qué? Porque yo compré en el 2022, pero ya no habían vehículos del 2022. Era la producción del año siguiente. Y eso es algo que pasa aquí en el Ecuador y pasa en todo el mundo. Y es porque, claro, se les acaba la cuota y ya no tienen carros que vender ese año y usan la cuota del año siguiente. O sea, es por eso. Pero, claro, ellos dicen, oye, pero lo que pasa es que si tú me haces esto, diciéndole al Estado, tú me estás vendiendo, tú me estás permitiendo fabricar 200.000 vehículos
se me acaban en medio año y yo me quedo con toda mi industria, mi fábrica, trabajadores y todo, parado 6 meses, perdiendo dinero. Entonces debe haber alguna forma a través de la cual yo puedo compensar esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La Toyota viene acá a Latinoamérica, se va al África y se busca un terreno. Por lo general, un terreno que cuente con bosque primario. Bosque primario es un bosque originario, o sea, un bosque que nunca ha sido tocado, ¿ya? Entonces busca generalmente gente que sea dueña de bosques primarios donde tienen vegetación originaria y claro, captan a ellos. Entonces, qué sé yo, 1 hectárea, 10 hectáreas, 20 hectáreas, lo que sea, ¿no? Bueno, generalmente las comunidades indígenas, aquí al menos en Latinoamérica y en el Ecuador en particular, las comunidades indígenas son las que tienen ese tipo de terrenos. Entonces, como para que se entienda el concepto, supóngase que vienen a una comunidad indígena que tiene 20 hectáreas de bosque primario. Es bastantísimo terreno. Normalmente la comunidad indígena, si quiere hacer dinero, tiene que sembrar, o sea, tiene que trabajar la tierra. Pero sembrar significa cortar árboles que son primarios, que tienen valor ambiental incalculable, pero tienen que botarles para poder sembrar y con eso ganar dinero. Entonces significa trabajo, significa dinero, que tienen que invertir, ¿no? Y obviamente maquinarias y todo, y mano de obra y todo lo demás. Entonces tiene costos. Pero si, digamos, a un dirigente indígena o a los indígenas en general, o al dueño finalmente de la finca, digamos que usted es dueña de la finca y tiene esas 20 hectáreas de bosque primario. Si alguien viene y le dice, oiga, verá, yo le voy a pagar $2 millones por año a cambio de que usted deje el terreno tal como está. No le toque, no mueva nada, no corte nada, no siembre nada. Solo encárguese de que nadie más toque. Déjele así tal como está, en pie. No, 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 no intervengan, no se metan, no corten, no hagan nada. Solo deje como está. Le voy a pagar $2 millones por eso. ¿Usted qué dice? Usted tal vez botando la vegetación podrá ganar 20.000 al año, a lo mucho, tal vez. Y a usted le ofrecen 2 millones porque deje tal como está y solo cuide que nadie se meta. Es un negociazo, en teoría. Entonces dice, bueno, acepto, porque además le queda a usted tiempo libre, ya no tiene que ir a cortar árboles, ni trabajar, ni nada. Más bien puede ir a trabajar en otra cosa para hacer más dinero, pero ya tiene ese ingreso, o no trabaja, simplemente tiene solo ese ingreso, punto. Entonces a usted le pagan por eso. Usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver o para qué sirve? Bueno, pasado el año o durante el año, varias veces viene una verificadora, que es una organización internacional. La más famosa que conocemos aquí es Buró Veritas. Entonces viene esa verificadora y revisa que efectivamente el bosque sea primario. O sea, todo esto está hecho con contratos, todo esto está hecho de acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces vienen y le revisan que efectivamente tenga un contrato, que este es el terreno, cuál es el nivel de intervención, cómo está. Entonces todo les revisan. Les revisan una vez cada 3 meses, cada 4, cada 6, depende. Les revisan al inicio y al final para ver cómo está. Una vez que ven que ha cumplido en el año, esa empresa le otorga un certificado a Toyota. Dice, sí, ellos han captado. ¿Por qué? Porque, como le explicaba anteriormente, los árboles captan carbono. Entonces, lo que han hecho ellos es comprar un espacio, o más bien dicho, comprar el aire, ¿no? Comprar la captación de carbono. Eso es lo que han hecho. Han comprado un servicio ambiental que la naturaleza ofrece gratuitamente. Eso es lo que han hecho, capturar carbono. Y han pagado 2 millones por eso. Pero así como le pagaron a este finquero o a esta comunidad, pagan a otras muchas de esas comunidades. Supóngase que reúnen una cantidad suficiente para decirle después al gobierno japonés, vea, gobierno japonés, he logrado reunir certificados que me permiten
cambiarle por la producción de 50,000 vehículos adicionales. O sea, el 25%. ¿Qué significa eso? Que ellos van a poder tener una utilidad adicional de 50 millones de dólares. El 25%, ¿no? Entonces ellos van a ganar 50 millones de dólares. ¿Cuánto pagaron acá? Seguramente reuniendo todo lo que pagaron, lo que les costó fueron unos 5 millones, quizás, a lo mucho, el 10%. Entonces, si usted se da cuenta, bajo esta estructura probablemente todos se van felices. ¿Por qué? Porque al finquero le pagaron, o a los finqueros les pagaron 5 millones, que no es un valor despreciable. Ellos ganaron 50, significa que en la diferencia ganaron 45 millones. Y al ambiente, digamos que queda en tablas porque hicieron captación de carbono, o sea, se aseguraron que no haya emisiones a la atmósfera, al menos durante todo ese año. Entonces, como que cada uno queda de acuerdo. Sin embargo, eso es peligroso, ¿no? Porque a veces hay mucho engaño a la gente también. De hecho, el país ha tratado de hacerlo y por eso la regulación, como usted ve, habla de que los servicios ambientales no pueden apropiarse, o sea, nadie puede comprar los terrenos directamente y todo el proceso de, digamos, de adquisición de servicios ambientales, sea prestación, producción o uso o aprovechamiento, tienen que ser regulados por el Estado. De hecho, el Estado tenía el sistema sociobosque, pero como se quedaron sin dinero, en este momento está suspendido. Pero era más o menos eso lo que querían hacer. En todo caso, varias empresas, no solo Toyota, Mazda, Mercedes-Benz, o sea, un montón de empresas de vehículos sobre todo, y otras petroleras también han hecho eso. Eh, claro, es una opción, ¿no? Pudiera, no sé qué tan útil sea para la naturaleza, bueno, por lo menos mantiene el esquema de emisiones y no permite que suba. Eh, pero ese es un ejemplo. Y ese es el servicio ambiental, ¿no? Es un servicio gratuito que presta el ecosistema, en este caso el bosque, ¿no? Para beneficiar al entorno natural. Claro, la gente puede también aprovecharse de ese sistema y ya usted ve utilizarlo como un mecanismo, eh, digamos, de producción de aire limpio. Preguntas, por favor. No, profesor, está todo claro. Está todo claro. Bueno, con eso terminamos formalmente Derechos de la Naturaleza y obviamente el capítulo 2. Entonces podemos empezar mañana capítulo 3, ¿no? Con eso avanzamos bien. Entonces mañana nos vemos a las 7 de la noche igual. Le dejo Ya, el profesor. examen listo para que en el transcurso, perdón, antes de la clase usted le hace el examen y ya solo se presenta a la clase y arrancamos de una a la clase. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Listo, pues que le vaya bien. Nos vemos Ya. mañana. Buenas noches, entonces. Que pase Chao. bien. Chao, chao.